Vamos a presentar, bueno, yo soy médico residente del curso de alta especialidad del Centro Médico Nacional 20 de noviembre en el Distrito Federal. Vamos a presentar lo que es la experiencia en dos grupos relacionados, es en el Hospital Centro Médico Nacional 20 de noviembre y Los Ángeles del Pedregal. Bueno, como introducción, vamos a ver que la curva de aprendizaje, vamos a ver que los centros de excelencia para el tratamiento quirúrgico de la obesidad severa reportan un índice de complicaciones de 10%. Esto, bueno, en diversa literatura se puede manejar más o menos, es el porcentaje medio, y un rango de mortalidad no mayor al 2%. Obviamente los grupos quirúrgicos que pretendan alcanzar la excelencia se deben de tratar de acoplar o acercarse a estos porcentajes que estamos mencionando. La curva de aprendizaje, ya lo hemos visto en repetidas ocasiones, implica un mayor número en este número de porcentajes. Sin embargo, se menciona que no se debe de sobrepasar el 3% en cuanto a mortalidad se refiere. Vamos a ver como antecedentes, en un estudio que se hizo en el Registro Nacional en Estados Unidos, al cabo de 10 años, se estudiaron lo que eran 14.641 pacientes, en el que estuvieron involucrados 75 cirujanos. Se estudiaron los tres principales procedimientos que se realizaron en ese lapso de tiempo, los cuales eran la gastroplastia vertical bandeada, el bypass gástrico y el bypass gástrico distal, con estos porcentajes en su realización. En este reporte nacional se mencionan las principales complicaciones y sus porcentajes aproximados que ellos mencionan. Entre las más altas se mencionan las hepáticas y las cardíacas, que está en el rango promedio de 0.25%. Las complicaciones relacionadas directamente con el procedimiento quirúrgico, estamos hablando que está lo que es el absceso subfrénico en un porcentaje de 0.19%, lo que es la fístula en un porcentaje de 0.16%, las dehiscencias y evisceraciones en un porcentaje de 0.13%, básicamente. En cuanto a la literatura se refiere, exclusivamente hablando de lo que es la manga gástrica o el slip, estamos hablando que el porcentaje de reintervención que maneja la literatura es un 3.6%, las fugas de un 0.8%, las estenosis de 0.7% y el sangrado de un 0.4%. Aquí digo, no se ve muy claro, pero bueno, aquí se expresa en una tabla la lista de complicaciones, que las principales fueron las que acabo de mencionar en la diapositiva anterior. Vamos a ver que en cuanto a las complicaciones se refiere en la cirugía bariátrica, las podemos dividir en agudas y crónicas. Bueno, estas son las agudas. Entre las principales se encuentran de las pulmonares, son las atelectasias, la neumonía, y de las más temidas, bueno, la tromboembolia pulmonar, que ya tenemos bien sabido. En cuanto a las infecciosas, bueno, está la infección diarrea quirúrgica, el absceso intraabdominal, puede haber sangrado de tubo digestivo, e incluso sangrado de la línea de grapado o de la línea de anastomosis. En cuanto a las crónicas, bueno, aquí está la lista. Entre las que más destacan, bueno, ya las sabemos, y de las más comunes son las deficiencias vitamínicas y las alteraciones nutricionales. El objetivo del estudio que estamos presentando el día de hoy, bueno, el objetivo fue reportar las complicaciones en ambos grupos quirúrgicos relacionados, los cuales ya mencioné. La experiencia es de 242 pacientes al cabo de 6 años. La distribución de sexo que tuvimos en nuestros pacientes fue un 60% mujeres, un 40% del sexo masculino. El tipo de procedimiento que estamos realizando es el bypass en un 30%, la manga un 46% y la banda un 24%.
En cuanto al material y métodos, vamos a ver que bueno, se hizo el estudio en 2 centros hospitalarios relacionados en el Distrito Federal. Consistió en 242 pacientes con obesidad severa. El índice de masa corporal varió desde 40 hasta 77 de índice de masa corporal. La edad promedio que presentaron los pacientes fue de 45 años. Y bueno, los 3 procedimientos quirúrgicos que ya mencionamos con los porcentajes que ahorita se presentaron. Se incluyeron todas las complicaciones. El porcentaje total de complicaciones que encontramos en nuestros 242 pacientes fue de un 9.9%, en los cuales aquí se presentan los porcentajes entre las complicaciones directas que tuvimos en cuanto al procedimiento quirúrgico que llama la atención fue la fístula gástrica, que la tuvimos en 1.6%. Esta se presentó, este dato también creo que es muy importante. Uno de los pacientes fueron en bypass y 3 pacientes en manga. La trombosis mesentérica se presentó en 2 pacientes, lo cual representa en 0.8%. La infección de la herida se presentó en 5 pacientes, en un 2.4%. Y bueno, aquí estoy mencionando de manera gráfica el mismo porcentaje de complicaciones, que fue el 9%. El demás, bueno, tuvo una adecuada evolución sin complicaciones. Aquí igual se representa de manera gráfica las complicaciones, ya lo vimos, las más altas que tuvimos fueron infecciones de herida quirúrgica, el sangrado, que la gran mayoría fue en el sitio de inserción de los puertos. Y bueno, a final de cuentas lo que más impacta en los pacientes, a final de cuentas la gran mayoría de las complicaciones, aunque sean de importancia, no repercuten en mortalidad. Sin embargo, hemos tenido la mala experiencia de 6 pacientes al cabo de estos 242, lo cual implica una mortalidad de 2.4. De estos pacientes se presentó un paciente, falleció por una sobrecarga hídrica, 2 pacientes por trombosis mesentérica, un paciente por fístula y una perforación gástrica. Bueno, aquí vamos a ver que lo que destaca, que complicaciones directas de la cirugía no médicas, únicamente se presentó la mortalidad en un paciente, que fue la fístula que mencionamos en el bypass gástrico. Y aquí, bueno, aquí tenemos para relacionar un poco, una diapositiva que precisamente es del registro, bueno, aquí de Mason, que menciona que la curva de aprendizaje sí repercute en cuanto al índice de complicaciones mayores en cuanto al bypass gástrico. Aquí se va analizando cómo al cabo del tiempo se presenta el porcentaje de complicaciones, va tendiendo a disminuir. Aquí llama la atención en este último registro, que de 1993 a 1995, en el que se elevó un poco. Sin embargo, analizando el estudio que reporta estos datos, consistió en que bueno, hubo un mayor número de procedimientos que se realizaron. Las complicaciones que nosotros tenemos en nuestro estudio, estamos hablando que se presentaron complicaciones mayores en el 2006, un 12%, en el 2007 y 2008, 9%, y así sucesivamente. Es algo similar a lo que estuvimos mencionando ahorita en el artículo previo, que bueno, tiende a disminuir el índice de complicaciones. En cuanto a mortalidad se refiere, aquí lo tenemos, tuvimos un paciente que falleció en el 2006, 2 pacientes que fallecieron en el 2008 y aquí 3 pacientes que fallecieron en el 2009. Vuelvo a repetir, aquí probablemente no tenga mucho que ver la curva de aprendizaje, puesto que ya mencioné, las causas de muerte fueron no directamente relacionadas con la cirugía. Sin embargo, bueno, ahorita lo vamos a ver más adelante, probablemente tenga que ver un poco con que en el 2009 precisamente fue el tiempo en el que nos anexamos al curso de alta especialidad aquí en el 20 de noviembre y bueno, ya involucramos a nosotros un poquito en el procedimiento. A partir del
desde el 2010 a la fecha, bueno, ya no hemos tenido ninguna muerte, afortunadamente. Aquí está de manera gráfica representado lo que son las complicaciones severas. Estas se presentaron en 21 pacientes distribuidas según la gráfica que ya había mencionado. Las complicaciones, específicamente según el tipo de procedimiento quirúrgico, vamos a ver que la más alta se presentó en el bypass con 10 pacientes, el resto se presentó en la banda y un poco menos en la manga con 4 pacientes. En cuanto a la mortalidad, bueno, aquí está distribuido la mortalidad. 3 pacientes se presentaron en el bypass, 3 pacientes en la manga gástrica, representando 1.2% cada uno de ellos, dándonos como total el 2.4% de mortalidad que les había mencionado. Aquí está representado de manera gráfica igualmente, el 2.4% de mortalidad que hemos tenido, consistiendo en 6 pacientes. La banda, ninguna muerte. En cuanto a la estancia hospitalaria se refiere, hicimos un pequeño análisis en el que, bueno, la gran mayoría de pacientes los tenemos que no se complican, están fuera del hospital antes de los 3 días. Sin embargo, aquí llama la atención esta gráfica que, bueno, uno de los pacientes complicados incluso nos elevó la estancia hospitalaria hasta 300 días. En cuanto al estado nutricional se refiere, bueno, aquí se detectaron al cabo de un año pacientes con desnutrición, que fueron 15 detectados al año, los cuales fuimos llevando al estado de nutrición normal, esto gracias al apoyo del equipo multidisciplinario de nuestra nutrióloga que está en el centro hospitalario. Y bueno, aquí también se detectó 3 pacientes al año con desnutrición severa, los cuales al cabo del año y medio, bueno, ya no teníamos ninguno con desnutrición severa. Y como conclusión, vamos a ver que, bueno, después de analizar nuestros primeros 242 pacientes en ambos centros hospitalarios, el rango de mortalidad se encuentra dentro de los límites internacionales permitidos. Aquí ya lo mencioné, es de 2.4%. La literatura menciona que, bueno, puede ir desde 0, hay literatura que menciona 0 mortalidad, hasta un máximo de 3.3%. Estamos dentro del rango. Sin embargo, bueno, vamos a ver que las complicaciones graves se acercan a los límites superiores descritos en la literatura, que aquí nosotros lo tenemos de 9.4%, y bueno, el límite superior de la gran mayoría de la literatura se acerca al 9-10%. Debido a este resultado, pensamos que el equipo multidisciplinario debe analizar si las complicaciones son prevenibles o modificables. Y como conclusión, bueno, en nuestra experiencia, el método quirúrgico bypass presenta mayor morbilidad, ya lo vimos expresado en las gráficas. La manga gástrica y la banda gástrica ajustable tienen menor rango de esta morbilidad. Y en cuanto a la mortalidad se refiere, comparando el bypass con la manga, presentaron en nuestro caso mortalidad similar. Gracias. ¿Alguna pregunta? Quisiera preguntarle, doctor, que presentó este trabajo, ¿por qué la comparativa con tan viejo? O sea, ¿por qué no más actual? De 97 a 2011, estamos hablando de ¿cuánto tiempo? 1. 2, me gustaría saber si el estudio es multicéntrico, qué porcentaje de pacientes operaron en el centro hospitalario 20 de noviembre y qué porcentaje en el otro hospital. Si son los mismos cirujanos, y si los cirujanos estaban capacitados. Dice que él tuvo un lapso de entrenamiento de alta especialidad, ¿no? O sea, si los cirujanos antes de eso no tenían entrenamiento o si tenían entrenamiento, porque todo eso son factores que van a alterar o van a cambiar la perspectiva. Bueno, fue una de las literaturas que encontré. Obviamente la de 1997 es un estudio prospectivo y, bueno, a final de cuentas lo que hay son revisiones bibliográficas en las que se revisaron más bibliografía, en la que se mencionan los mismos rangos. Hay trabajos ya más modernos de comparativas a nivel de Estados Unidos y centros de excelencia.
con otro tipo de porcentajes tanto en mortalidad como en movilidad más actual. Precisamente en los centros de excelencia hay un estudio en el que menciona la mortalidad, precisamente lo que mencioné, de 0 a máximo 2%. En cuanto a la morbilidad se refiere, se mencionan los rangos máximos de 3 a 9%, con un promedio de 4.4% en cuanto a morbilidad. Y bueno, esos son estudios actuales. ¿Por qué no lo presentaste? ¿Por qué no lo presentaste? Precisamente a mí me llamó la atención, la bibliografía que presenté fue la que yo encontré más nueva, que se me hizo más consistente en cuanto a cantidad de casos. Obviamente hay literatura más nueva, pero no con el suficiente número de casos. Bueno, yo también coincido con el doctor. Hay un artículo reportado en el 2010, si no me equivoco, del ISSSTE, donde reportan 74 casos operados. Entonces, obviamente, la mortalidad está mucho más elevada con 74 casos a que en 3 años de operaciones en el ISSSTE, a que compares mucho más tiempo y mucho mayores casos. Entonces, ¿ya aumentaron los casos en el ISSSTE? Aumentaron los casos y no tenemos mortalidad. Son los mismos 6 casos que estás comentando tú desde esos entonces. Bueno, no hemos tenido mortalidades, el número de casos se ha duplicado, pero gracias a Dios las complicaciones siguen iguales y la mortalidad no se ha aumentado. Bueno, pues por cuestiones de tiempo vamos a continuar con el programa. Muchas gracias.